Bueno, muchas gracias por vuestra presencia. Las jornadas de por la tarde son siempre más duras, después de una jornada de por la mañana que ha sido muy variada y que ha tenido muchos contenidos, ¿no? La primera conferencia de la tarde es de Santiago Hernández Fernández sobre infraestructura, trama territoriais, fluxos ecosistémicos, conexión ecológica y territorial, ¿no? Le pide Pejerto que presente a Santiago y hemos quedado de acuerdo que yo le voy a presentar como un amigo que conozco desde hace muchos años, no somos muy mayores. La primera vez que conocí a Santiago fue en el año 91, de unas jornadas que organizamos precisamente aquí en Santiago, dedicadas al paisaje. Las jornadas están publicadas, las podéis encontrar en las librerías, ¿no? Él es ingeniero de caminos, canales y puertos, y su tesis doctoral tuvo que ver con los temas ecológicos. Tiene un libro que se llama Ecología para los ingenieros, tiene otro libro que es todo lo que ha sido la experiencia de las legislaciones de impacto ambiental en España, ¿no? Es Premio Nacional de Medio Ambiente. El lenguaje de Santiago no es estrictamente el de los ingenieros. De hecho, yo sé que su tesis tuvo problemas, precisamente por eso. Pero maneja un lenguaje que es el lenguaje universal, que es el lenguaje de la ecología, totalmente actual en este momento para aproximarse a los temas de paisaje. Y en su intervención yo creo que está trasladada en este título. Señor Santiago. Vamos a sentar allí. Gracias, Carlos. Primero, muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a venir aquí. Me he sentido muy a gusto esta mañana y sinceramente, he estado entretenido. Debo deciros que casi que lo que yo voy a hablar no tiene nada que ver con lo que habéis estado hablando esta mañana vosotros, en mi opinión. Pero me gustaría que dijerais que tiene que ver algo. ¿Se oye bien o estoy muy lejos del micrófono? ¿Sí? ¿O muy cerca? Bueno, eso es un aviso. Le había dicho a Carlos me había dicho Carlos que hablase de ecología y en la ingeniería. Yo me he pasado toda la vida pendiente de esas dos cosas, de la ingeniería, de la ecología y de la enseñanza. He estado dando clase también toda la vida de todas las cosas. Y entonces quería que empezáramos por deciros unos libros que no he visto aquí cuando habéis hablado de paisaje. Ecología y paisaje de Fernando González Bernaldez, que es un catedrático de Madrid de ecología. Yo creo que murió hace unos años, era muy amigo mío. Todos los catedráticos de ecología, se han muerto varios, pero casi todos, eran amiguetes míos. Voy quedando yo solo. Y entonces tiene escritas un montón de cosas sobre ecología. Hay una fundación que se llama precisamente Fundación González Bernaldez y tiene también otra publicación que solo figura con paisajes, ¿vale? Pero como el tema que me habían elegido hoy a hablar de cómo se puede cruzar la red natural con la red artificial, es decir, la red natural es las redes ecológicas por las que se comunica la fauna y los procesos ecológicos de unos sitios con otros, que tienen alto poder. Entonces, para la red de carreteras y de infraestructuras en general, de todo lo que sea, de canales, de redes eléctricas, etcétera, debe considerar por dónde va la red natural para ver cuáles son los puntos de contacto para ponerlos en el sitio menos peligroso y luego hacerlo de la mejor manera posible. De manera que esa es la base de esto. Para esto se han hecho muchas cosas y algunos intentos yo creo que son muy buenos. Por ejemplo, la Unión Europea hizo, no voy a detenerme mucho, pues son muchas las cosas que he querido poner aquí, sino cuando me canséis paro y se acabó. En el año 2003 se publicó esto, que es, como veis ahí, publicado por la Unión Europea, que se llamaba Fauna y Tráfico. Y contaba, bueno, lo pongo muy rápido, todo eso que hay ahí no lo podéis leer entero, pero si hacéis una idea, esas son las cosas de las que trata eso, ¿vale? Pocos años después, es decir, en el 2006, ya fue el gobierno español el que sacó esta otra norma que dice prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales. Aquí se analizan, igual que en otro sitio, con todo rigor, todos los tipos de vallados, todos los tipos de pasos de fauna, todas las cosas posibles que hay. Y en unos tochos que tienen muchas páginas, muchos dibujitos y muchas explicaciones. 2 años después, en el año 2008, se hizo el tomo 2 de España, que dice
prescripciones técnicas para el seguimiento y evaluación de la efectividad de las medidas correctoras. O sea, primero cómo se hace y luego cuál es la efectividad que hay. Digo que esto está perfectamente, se localiza, está en PDF, se puede bajar de las páginas del Ministerio directamente, por lo tanto os aconsejo que lo miráis si os dedicáis a estas cosas. Poco tiempo después, en el 2010, se hizo el tercer libro que dice Prescripciones técnicas para la reducción del efecto de fragmentación de hábitat en la fase de planificación y de trazado, que es el problema real gordo, la fragmentación. Y el cuarto libro que se hizo de esto, en el 2010 también, dice Indicadores de fragmentación de hábitat y causas por las que se produce. Es decir, hay documentación más que suficiente para que cualquiera que está haciendo una infraestructura de lo que sea pueda perfectamente salvar los problemas de los cruces con las infraestructuras de los pasos que se podrían llamar naturales. ¿Me explico? Entonces, he querido poner aquí una cosa muy genérica, totalmente genérica, que hay que ver cuando uno hace una infraestructura. Pues lo primero que hay que ver, como veis ahí donde he puesto el asterisco para no tener que mover mucho eso, son el impacto producido por la construcción de la carretera sobre el usuario, el vehículo, los servicios, tal. Eso está más o menos documentado. La segunda cosa que habría que mirar es cuál es el impacto sufrido por estas otras cosas, la población, el paisaje, el drenaje, el proceso, la fauna, no sé qué. Es decir, qué se produce, sobre quién se produce. Otra cosa muy importante es en qué tiempo se produce. Es decir, hay impactos que duran poco tiempo, otros duran mucho tiempo y otros duran para siempre. Eso es básico. Y con esas características se podría rellenar esto viendo ahí cuáles son los factores ambientales peligrosos en cada obra. Como tengo muchos años, esto lo he hecho muchísimas veces y funciona. Pero para hacer esto hace falta controlar bastante bien esta variable. Por lo tanto, cualquiera que va a hacer una cosa de esta necesita contar con gente expertos. El mejor fabricador de churros de Cáceres, que era amiguete mío, ha muerto hace poco, se llamaba Paco. Durante toda la vida está tomando con él churros 40 años. Decía siempre, Santiago, no es igual hacer churros que ser churrero. Y es verdad. Ahora todo el mundo sabe de todo y con unas explicaciones aprende mejor que nadie. No, señor. Ser churrero es una profesión como otra cualquiera. Como ser ingeniero, como ser bombero, como ser zapatero, como ser electricista. Y aquí hay muchísimos profesionales que no tienen ni puta idea, pero presumen como si fuesen especialistas. Pues no, no es igual hacer churros que ser churrero. Así que hay que ser churrero antes de nada. Bueno, eso para que no se me olvidara que estos son generalidades tontas. Luego, ¿cuál es la historia de la conectividad ecológica territorial? Que es el nombre que le he puesto a esto. Le he puesto esto porque teóricamente este libro, modestia aparte, también está mi nombre por aquí. Esto tiene una flecha, ¿no? Bueno, pues por ahí está. Este es un libro que se publicó, como veis ahí, por el Ministerio de Medio Ambiente en 2011 y que el que lo dirige es Francisco Díaz Pineda, que es el catedrático de Ecología de Madrid, que sigue estando allí y sigue siendo un tío maravilloso. Esto es un estudio hecho con muchos años y con mucha experiencia y con suma de muchas cosas. Y entonces aquí solo voy a hacer algunos de los comentarios normales. Por ejemplo, el flujo de las aguas. El flujo de las aguas es esta cosa, que es una capa superficial que circula por cualquier sitio donde llueve y hay tierrita, pues se mete el agua por debajo, más abajo, más arriba y circula por ahí. Pues cuando nosotros hacemos una carretera y tenemos que hacer estos desmontes a media ladera o algo parecido, la flecha es la que no se ve bien conmigo, sí. Pues entonces interrumpimos el flujo de por abajo. No me voy a detener mucho, pero quedaros con la música, que hasta eso es una cosa a la que hay que tener en cuenta. Evidentemente, como veis en estos cortes, estos se han sacado del libro, depende de la naturaleza del terreno. Si el terreno es permeable, la zona por la que circula el agua es muy grande y por lo tanto la carretera casi no le influye. Pero si es impermeable, entonces la zona por la que circula es muy pequeñita y a lo mejor la carretera la interrumpe totalmente. He visto carreteras, para decirlo más claro, yendo a Cáceres hay un puerto que pasaba la Sierra de Mirabete, que tenía una fuente ahí de toda la vida, donde paraban los camioneros para cargarlo, para cambiar el agua, que se calentaban y en aquella época muchísimo. Dejó de tener agua cuando hicieron una carretera. La carretera que hicieron por encima cortó totalmente el suministro de agua a las fuentes de abajo. Así que no le hace ninguna gracia aquí, que tenéis prados muy bonitos, que te haga una carretera y te deje sin agua el prado. ¿Entendéis? Es decir, estas cosas no son chorradas. Son cosas que hay que tener en cuenta y medirlas. Bueno, también según las pendientes que sea, el agua hace mejor o peor y se pone a hacer esto. Esto me lo voy a saltar. Entonces, lo que yo creo que sí que, y lo pongo así deprisa porque todo lo podéis leer perfectamente, que los problemas ecológicos son mucho más complicados de los técnicos y
El problema es que tiene muchas más incógnitas que ecuaciones, ¿vale? Resolver problemas ecológicos a la gente le parece que es muy sencillo. Todo el mundo sabe que si soltamos una pelotita tarda en caer al suelo no sé cuánto y dice que calcula la velocidad a la que cae, el tiempo que tarda y todo eso. Vale, sí, una pelotita, ¿vale? ¿Y ese qué problema es? ¿Qué resolvemos con eso? ¿Dónde hay en la naturaleza una pelotita que se caiga para que alguien diga cuánto tarda en caerse? En la naturaleza los problemas son muy distintos, porque no es una pelotita que se cae, es una pelota que tiro por aquí, que es de goma y va a ir dando bote, ¿dónde se va a parar? Y el real bueno que nos hace ver el problema que es tratar problemas que simplificamos para que nos creamos que sabemos algo en la naturaleza es esto que os pongo aquí. Nos subimos en un avión y cuando va a 10.000 metros tiramos la chaqueta por la ventana. Decime dónde va a caer. Ese es el problema que hay que resolver. En la naturaleza son todo incógnitas y nos faltan conocimientos de casi todo. Así que si nos creemos que sabemos física porque sabemos lo de la pelotita, pues vale, pues estupendo, pero estamos muy lejos de poder resolver un problema en la naturaleza y en los ecosistemas. En los ecosistemas, cuando cambiamos una ficha, es decir, una especie la cambiamos, organizamos un cirio del carajo. Cuando a alguien se le ocurrió llevar los conejos a Australia, organizamos un cirio del carajo, por ejemplo, que todavía no han podido con él. Y la gente decía, ¿cómo lo arreglamos? Pues no se puede arreglar. Evidentemente salió el brujo que sabía hacer, que era el churrero, y digo, hombre, ¿qué hay que hacer allí? Llevar allí águilas. ¿De cuántas águilas hace falta llevar? ¿Y cuántas águilas se produce una pareja? ¿Cuántos años tardamos? En 2 siglos no tenemos los águilas suficientes. Digo, bueno, vamos a llevar zorros, que también los zorros comen conejos. Llevaron zorros y ¿qué consiguieron? Que se exterminaran 2 o 3 especies de marsupiales pequeñitos, chiquititos, que cuando vieron un zorro se quedaban mirándolo porque no lo habían visto nunca y no les daba miedo y que se lo comían. Entonces, los zorros no se comían allí ningún conejo. Va a salir corriendo detrás de un zorro chiquitito que corre cuando tienes un marsupial así que te están mirando con cara de tonto. Es decir, resolver problemas ecológicos es muy difícil y no se tiene ni idea. ¿Qué pasa si hago esto? No lo sé. Haceros cargo de que es complicadísima la ecología. Y nos parece que los problemas de la ingeniería son facilísimos. La torre de Pisa, qué gilipollas. Mira, una tecla y ya la tienes recta. Vale, eso sí se puede hacer, pero eso no es un problema ecológico. Bien. Voy a poner solo esto para que veáis. Bueno, se ha pasado porque se ha puesto... Bueno, se ha puesto nervioso el cacharro y yo creí que... Bueno, no puedo pasar de su velocidad. Había puesto ahí todos los sistemas de espacios protegidos que hay en España, ¿vale? Parques nacionales, parques naturales, pues, bueno, todos. Bueno, pues solo... Ah, viene otra vez aquí. Cuando le he dado para atrás, se ha vuelto hacia atrás. Estos son todas las zonas... No es eso. Estos son todas las zonas que pueden tener, desde el punto de vista de la naturaleza, interés ambiental. Es decir, las tramas ecológicas, los nodos donde están zonas de mucha alta concentración de fauna de lo que sea, y las interconexiones, la red hidrográfica, los sistemas agrarios, los sistemas de ladera, los de cerro, de no sé qué, todos estos sistemas que comunican unos puntos de alta valor ecológico o de alta diversidad con los otros. Entonces, el problema de las infraestructuras es localizar cuáles son los mejores cruces para hacer estas intersecciones, ¿vale? Lo dije antes y lo voy a correr. Entonces, ha habido un cambio radical en los últimos 20 años, por decirlo así, se tendría que pensarlo para afinar más, de conservar las especies, que es lo que se hacía cuando yo era más joven, a conservar los espacios, que se hizo después como un gran avance, a conservar los procesos, que fue lo siguiente, y lo último, a conservar el capital natural. Las especies no indican demasiado, los espacios sí, y los procesos sí. Es decir, hay que conservar las especies y los procesos que los mantienen en su sitio. Y como capital natural, evidentemente... Bueno, no lo dejo ahí, ¿no? Porque no tengo más cosas de la cuenta. ¿Se puede saber cuáles son los efectos de las infraestructuras que hacemos? Pues está claro que sí, ahí lo veis. Podemos pensar en las infraestructuras, autopista, carretera, tren de alta velocidad, ferrocarril, etc. Se sabe la ocupación de terreno, el radio en punta, la pendiente máxima, el movimiento de tierra, el efecto de barrera. Es decir, se puede saber perfectamente cada una de esas infraestructuras cómo pueden perjudicar o no a los flujos naturales, allí donde interceptan con ellos, ¿vale? Pero fijaros que es muy corriente que se hacen por ahí, he visto proyectos de carreteras o de infraestructuras de ese estilo, que dicen, y para que no produzcan daños ambientales porque pasan por una zona sensible, le vamos a poner pues 2 pasos de fauna superiores por cada 25 kilómetros. Poner eso es una majadería como la copa un pino y además no saber de qué va la película.
Porque eso es como si cuando hacemos una carretera decimos, bueno, vamos a poner 3 puentes por kilómetro. No, hombre, los puentes se ponen ¿cuándo? Cuando hay un río. Pues los pasos de fauna, ¿dónde se ponen? Cuando hay un paso de fauna. Por lo tanto, lo primero que hace falta es ver dónde están los pasos de fauna. ¿Dónde está la fauna que se mueve y por dónde se mueve ¿entendéis lo que digo? Pues errores de estos, como veis, a punta pala. Pero bueno, se tendrán que ir mejorando con el tiempo. ¿Cuál es el sistema normal entonces de hacer una infraestructura, la que sea, después de que hemos estudiado muchas cosas? Lo cuento muy rápido porque me faltan más cosas y quiero contar casi todo. El campo es así. Hay árboles arriba, hierba en medio y suelo abajo. El suelo abajo, esa banda marrón, evidentemente esto es un esquema, es lo más importante de todo. Porque ahí es donde se produce el nacimiento de las hierbas, de las plantas, de todo. Y para eso hay una edafofauna. Debéis saber cuáles son las especies más abundantes en un ecosistema. Las que no se ven. Hay muchos más kilos de microbios que de elefantes en el planeta. Esas pequeñitas están en el suelo y esas son las que hacen posible que las sustancias que vienen de arriba se descompongan y se transformen en sustancias asimilables por las raíces. Si no funciona eso, no funciona nada, va todo. Por lo tanto, eso es más importante todavía que la hierba. Pero bueno, lo primero que hacemos es quitar los árboles y la hierba de arriba. Primer paso. El segundo paso, quitar la capa de suelo. ¿Y qué hacemos con ella? La llevamos a un sitio donde esté estable y se conserve hasta que la vayamos a usar en otro sitio también como capa de suelo. Porque el suelo es lo único que no podemos fabricar. El suelo se pone de aquí y se quita de aquí, pero no se puede fabricar. Hay intentos buenos de mezclarlo con compost de un basurero, pero se necesita tiempo y fabricación. Después de, por lo tanto, de sustituir, o sea, de quitar el suelo, lo tercero es hacer las barreras que contienen lo que vayamos a poner encima. Si hay que poner un muro aquí abajo, lo ponemos. Y si hay que ponerlo arriba, también. Y lo siguiente, se hace el perfil como corresponde a la carretera y las dos superficies del perfil se tapan con el suelo que hemos sacado de antes o lo que sea. Este es el paso siempre en cualquier carretera cuando está a media ladera. No hacer eso es producir daño siempre. Ya hablaremos de alguno. Y, por supuesto, hacer una carretera sacando lo que se desmonta y tirándolo al lado, eso es una barbaridad como la copa en pino. Para hacer eso hay que justificar por qué se hace y saber que eso no es lo que se hace. Porque estamos haciendo una cosa que es mala. Si encima de un suelo de verdad orgánico ponemos uno que no lo es, estamos reduciendo el capital natural. El capital natural es el suelo fértil. Si perdemos suelo fértil, perdemos capital natural. Y luego las carreteras tienen una ocupación, como veis ahí, este es un esquema que he puesto muy sencillo, de 27 metros en carretera convencional y 46 en autopista, por poner algo. ¿Qué ocurre entonces cuando tenemos una superficie de 1000 por 1000 metros? Evidentemente, como esa que veis ahí, hay una franja de 100 metros alrededor. Estoy suponiendo un cuadradito que por alrededor tiene cosas o lo que sea que molestan. Hay una zona de influencia para la fauna de 100 metros. Eso quiere decir que si tenemos un cuadrado de 1000 por 1000, realmente no tenemos 1000 por 1000 hectáreas a propósito para que se coloque la fauna, sino que tenemos solo 64 hectáreas de superficie, unos bordes de 36 y un perímetro de 4. 64 no son ya los 100%, ¿vale? Si cruzamos una carretera, hacemos una cruz de carreteras con eso, que es otra franja de 100 metros de afección, en los dos lados hemos reducido la superficie útil para fauna de 64 a 25, los bordes a 56 y el perímetro a 72. Es decir, la fragmentación de terreno, la fragmentación que se discutía en esas normas que os enseñé al principio, es lo básico para que los ecosistemas se mantengan. Porque si las superficies son muy pequeñas no funcionan. Supongamos que tenemos dos zonas en el medio del campo, como he pintado ahí, que tienen la zona verde interior, donde prácticamente no se nota la influencia de fuera, y luego la de fuera, que sí que lo hay. Después de que se haga este corte en ellos, se reduce el hábitat del interior, el hábitat del exterior, y se reduce la capacidad de acogida de fauna, tanto sensible como no sensible. Es decir, este efecto es el gordo, y esto es lo que hace daño en cualquier sitio. De manera que si queremos hacer una cosa y queremos ir camino de la sostenibilidad, una manera es, tenemos que atravesar esa zona sensible con una carretera, la colocamos por el medio, pues eso no es ninguna sostenibilidad de ninguna manera. Si lo que hacemos es lo que de aquí abajo que se hace, que lo hace mucha gente, dice, vamos a tomar medidas compensatorias. Si la medida compensatoria es poner una superficie igual aquí abajo, eso no vale para nada. Es como el que dice, vamos a arrancar 200 árboles, pero aquí abajo vamos a plantar 400.
Perdona, si los 200 que quites ahí arriba tienen 1000 años, me tendrás que garantizar que los de abajo van a vivir otros 1000, con lo cual no lo hace nadie, porque hay que hacer un seguro y eso vale un pastón, por lo tanto no me está sustituyendo nada. ¿Entendéis? La mayor parte de las compensatorias son trampas. La siguiente, medida correctora. Bueno, vamos a poner un paso superior o un paso inferior. Eso es una medida correctora que a algo más mide de sostenibilidad o produce de sostenibilidad, pero que no es tampoco lo lógico o lo bueno. Lo bueno sería que la carretera no afectase a la zona, ¿vale? Y esto como norma general siempre. Evidentemente no tenemos que hacerlo así siempre, pero sí mucho. Cuando se hacen cortes como estos, pues me dicen, no pasa nada, no pasa, todo lo que pasaba por encima ya no pasa. Es decir, que hay incomunicado una serie de zonas. Vista la zona no la veas, pero ahora lo tenéis que pensar. Esto es un puente que ponemos encima de un río. Produce un efecto también en el río. Y por el río pasan muchas cosas. No solo los peces, sino también las semillas de las plantas. Y ahí hay un montón de ecosistemas asociados al río muy grandes y sobre todo la fauna de ribera. Esto es importante. De manera que si no se deja espacio suficiente para que circule el río y todo lo que va con el río, pues no vale para nada. Otra cosa que tiene que circular también son las avenidas del río. Si por debajo del puente no pasan las avenidas producirán aquí un estancamiento y lo que produce es un embalse en donde no tocaba haber embalse, ¿vale? Si tienen superficie, quiero decir, esto se puede hacer bien o mal y ya no pongo más ejemplos de eso. Y claro, este es mejor que los otros porque aquí parece que esto no deja ninguna huella sobre el paso, al menos por abajo. Paso de fauna, habéis visto muchísimo, no lo voy a criticar ahora, pero son... Estos son el resultado, bueno, os pongo solo un par de ellas, de un estudio que hicimos para el tren, el AVE en Extremadura, 2 años y pico en un montón de puentes que existía, analizando toda la fauna que pasa por ahí. Y os diré que cada uno tiene su historia. Por ejemplo, a los zorros les importa un pito, a los ciervos les da igual. Es decir, hay animales que les da igual que le hagas o no un paso de agua porque no les importa mojarse. Es decir, cada animal tiene sus características y sus querencias. De manera que cuando se hace un paso de fauna hay que saber para quién se hace y hacerlo para que atraiga al que va a pasar por allí. En definitiva, sobre estos pasos, y estoy hablando de la primera cosa que pusimos ahí, hay que tener en cuenta que la ciencia, esto se trata de una ciencia nueva y emergente, que solo se conoce un monitoreo a corto plazo de los pasos de fauna y que no se sabe todavía lo suficiente. Eso quiere decir que teóricamente lo que habría que obligar a todo el mundo es que, lo obliga la ley, esas disposiciones que os puse antes, esos 4 libros producidos por el Ministerio, obligan a que cuando se hacen pasos de fauna y cosas de estas, se verifique en los siguientes años si lo que se ha hecho como solución funciona y si no funciona, que se pongan las medidas correctoras, para que se vaya aprendiendo y se mejore cuál es el sistema. Pero falta mucho por mejorar. Y, por ejemplo, no sé por qué... jabalíes y autopistas. Esto lo he puesto porque cuando se hizo la autopista de Navarra, está un poco apartada de aquí, el director de la autopista era Pepe, bueno, un amiguete, yo creo que tú no lo conociste, era de Navarra, murió el hombre hace poco. Y me llamó cuando llevaba la autopista funcionando como 3 o 4 meses, una cosa así. Y me llamó un día y me dijo, Santiago, joder, mira, te llamo porque estoy teniendo un problema con la autopista bestial. Y yo, ¿qué pasa? Coño, que estamos atropellando todos los días a jabalíes. Y yo, coño, ¿por qué? Y dice, pues no lo sé, pero estamos atropellando muchísimo. Y claro, el problema está en que el jabalí nunca lo atropella un 600. Lo atropella un Mercedes, un no sé cuánto, que son coches carísimos y estamos pagando unas indemnizaciones que nos vamos a arruinar con los jabalíes. Y digo, bueno, mándame una relación de cuántos accidentes has tenido, exactamente en qué sitio y las horas y todo. Me los mandó y a los 4 días le llamé y digo, oye, esto está chupado, lo que sois unos brutos, coño, no sabéis nada de nada. Por supuesto no sabéis nada de los jabalíes, pues si no sabéis nada de los jabalíes, ¿cómo los vas a vencer? Y digo, mira, haz una cosa, manda a un tío de tu oficina que se vaya ahora, estaba en Navarra, digo, a la barbería que tengas al lado y que diga, este día, hoy, al final, cuando están cerrando, digo, yo barro los pelos de la barbería, los guarda en un saco, vas para allá, que los ponga en bolsitas pequeñas en los sitios por donde se están metiendo los jabalíes sin tenerse que meter. Y no me digas, ¿estás cachondeo? No, bueno, si te da puro eso, coge una bola de naftalina en una farmacia y hacer lo mismo. ¿Y cómo es eso? Y luego, por los pasos que no entran, pues haz otra cosa para que entren. Diles que vayan para allá. Igual que con esto les dices que no vayan por allí, dile que vayan para allá. Y para eso coge una lata de gasoil y vas echando unas gotitas así hacia el paso y ya van para allá todos. Venga, me estás cachondeando, que no, coño, yo no bromeo. Bueno, al mes me llamo, Santiago, he dejado de tener, ya no tengo ese problema. Al jabalí hay que decirle por dónde no entra y en cuanto pones pelo huele a tío. Y a los jabalíes no les gustan los tíos, no tienen miedo. La gente da miedo a los jabalíes, el miedo lo tienen ellos. Entonces, si pones allí, eso no entra. Y donde quieres que entre, que es en el paso que han hecho, que lo has hecho no te ha dado la gana y no por donde pasan los jabalíes, pues le tienes que decir que el paso está allí, echar una gotita de diésel. Eso es lo que hacen los cazadores furtivos en mi tierra desde que yo era muy chiquitito.
¿vale? No todas las cosas se solucionan tan fácil, pero todo se soluciona si se sabe de qué va. Lo que no se puede ser churrero, todo el mundo es churrero y no sabe nada. Churrero de jabalí. Si no sabes qué es un jabalí, ¿cómo va a ser churrero de jabalíes? Bueno, por lo tanto, hay un montón de cosas que se pueden, que parecen incógnitas y que, en fin, no lo leo, pues sí descanso. Leerlo vosotros, como me entere que alguien no lo lee, le pego con algo, ¿eh? Leerlo entero, todo lo que pone ahí, hasta que llegue el final. ¿Qué es lo más difícil? ¿Dónde he puesto el asterisco? El impacto a nivel metapoblacional. Metapoblacional. Cuando una carretera, no sé qué viene ahora, pero si no viene, no lo voy a decir. Cuando una carretera cruza, por ejemplo, una zona de humedales que dicen que hay charcas por aquí y por allá. Si hay charcas por aquí y por allá y pone la carretera por medio, organizan un velocirio. Porque donde hay una charquita, hay fauna de las charquitas. Y claro, la fauna de la charquita, algunas son peces y los peces no se pueden salir de la charca para ir a la que esté al lado. Pero hay anfibios. Y los anfibios tienen esa costumbre, porque es que si no son todos primos y hermanos, y entonces al cabo de varias vueltas se mueren todos por consanguinidad. Lo todo, cuando llega la época de reproducirse, al principio de otoño empieza a llover y llueve, el suelo está mojadito y pueden andar con tranquilidad, pues lo que hace es cambiarse de charco. Entonces se van de un charco al otro y del otro al otro y así. De manera que cuando hay muchos charcos, si pones algo por medio, te carga la población en pocas veces. ¿Entendéis? Entonces, eso es lo que se llaman metapoblaciones. Es una población de anfibios porque está repartida en una superficie grande. Es más difícil, por eso, mantener las metapoblaciones. Pero es lo básico. Si no hacemos eso, las acabamos también con ellas. Y todos tienen su corazoncito, ¿eh? Leer eso también, las medidas correctoras. Y hay un diseño único para cada especie. No hay nada que sea genérico para todos, o casi nada. La fermentación de hábitats, el efecto sobre la mortalidad se nota muy deprisa, la viabilidad se tarda más y la conectividad, ¿cuánta conectividad es suficiente? Esto no está todavía definido. En cada sitio se puede, pero no a las grandes zonas que son las que hay que mirar. Y luego, que no se trata nada más que seleccionar y, repito, tomar medidas correctoras y vigilar las medidas correctoras los siguientes años. Si no miramos las medidas correctoras, no hemos aprendido nada. He visto errores en construcción que se siguen haciendo porque a nadie se le ocurre mirar qué es lo que pasaba antes y cómo se mejora el sistema. Esto también para que leáis, que es que si no os vais a acostumbrar mal. De manera que es importantísimo los pasos de fauna en las infraestructuras nuestras. Y esto es un esquema muy sencillo. ¿Cuál es el criterio más barato de arreglar? Pues es de la conectividad. Pero eso no soluciona casi nada. Pero ese es pequeñito, es de bajo coste y en corto plazo de tiempo. Mantener el intercambio genético, eso es mucho más complicado porque significa hablar ya de números mayores y de poblaciones más grandes y de territorios más alejados. Y tiene un coste mayor. Asegurar los requerimientos biológicos es todavía mayor. Permitir la dispersión y la recolonización de terrenos es mayor y mantener las metapoblaciones y los ecosistemas, como decía, es lo más caro. No siempre se puede hacer lo más caro, pero siempre hay soluciones que se pueden aplicar. Quiero que os metáis todas estas cosas en la cabeza, porque hay algunas mucho más fáciles. Estos son lo que yo llamo exigencias ecológicas de control activo. Si vais por una carretera y veis unas zanjas para el agua así, vais a la ingeniería y pegáis un capón para empezar a hablar y luego dice, soluciónalo. Porque si ahí se queda un galápago no puede salir. Y eso es una trampa de galápago. Y de cualquier otro bicho que no sea capaz de subirse por esa parte, por esas paredes de hormigón verticales, que lo puede hacer muy pocos bichos. La lagartija y no todas. Si está liso, tampoco. Porque, bueno, esas tienen muñinas, todavía pueden hacerlo. O estas otras. Así de fácil se arregla. Ponerla muy suavecita, como la que está abajo a la derecha, que esa rampa así se la saltan, el agua pasa igual. Y luego la de arriba, que tiene de vez en cuando un cacharrín así, de rampa de subida, o un puñado de hormigón tirado en un rincón para que pueda gatear. Las soluciones son sencillísimas, pero la diferencia está en que estamos machacando la población en muy poco tiempo de los anfibios que haya en la zona. Esa es otra manera, que se cuele por ahí, siempre que tengas un tubito para que se salga afuera. Tampoco es mala, ¿vale? Pero estas son las soluciones razonables. Eso que hay ahí es otra burrada como la copa un pino y tiene no sé cuántos kilómetros. Cualquier bicho de este calibre que se meta ahí ya no sale. Entonces, pues se muere de hambre. Bueno, otra cosa. ¿Sabéis quién se los come?
los milanos. Si habéis hecho muchos kilómetros en coche y miráis fuera de la carretera, veréis que hay un porcentaje larguísimo de milanos volando encima de las carreteras. ¿Por qué? Porque los coches atropellan muchos pájaros y ellos lo saben. Y ellos están apatrullando su comedero. Y claro, en cuanto ven esto, lo apatrullan y cogen todos los bichos que están allí antes de que se mueran. En cierto modo les hacen un favor, porque no se mueren de hambre, se mueren de que se los comen, ¿no? Por lo menos le quitan el hambre a alguien. Bueno, y todas estas cosas que hay que pensar en ello. Esto, ¿sabéis cómo se llama esto? ¿Cómo se llama eso? ¡Oh! Hay que ver. Es que iba a decir, pues no se tenía que llamar así, se llama cierre canadiense. Es curioso, esto se pone en 1000 sitios y siempre se llama cierre canadiense. Estoy hablando de hace 40 años. Y eso se pone porque no tienes una carretera a un sitio y no quieras que se te salgan las vacas si tienen que pasar los coches. Te pones eso, que es una vaca, no se mete por ahí. Ni las cabras, ningún animal de esos meten la pata por ahí. No son capaces, aunque quiera. ¿Habéis fijado cuando televisan las corridas de San Fermín? La corrida de San Fermín, a la salida de los toros, donde salen los toros, tienen un trocito de eso, solo son dos bandas. Y yo me tomo la molestia que un día alguno tiene que pasar. Y me grabé la corrida y luego la paré. Todos los toros que al pasar por allí pegan un salto. Todos, los cabestros y los toros, porque son incapaces de pisar ahí. Se ve que alguno se teme que se puede doblar la mano, y si se dobla la mano ya está muerto, ¿no? Bien, la primera vez que he visto esto ha sido en un castillo portugués del siglo XV y tenía hecho este paso canadiense a la entrada de la iglesia. Se ve que se le ocurrió al cura y digo, así no se me meten las vacas en la iglesia, y lo tenía hecho con granitos, ¿veis? Bueno, pues se ha llamado siempre cierre canadiense hasta que un día, hace ya 20 años, me encontré con un tío que era canadiense y digo, mira, ¿ves el cierre canadiense? Oye, ¿por qué le llamáis eso cierre canadiense? Y dice, coño, dicen que cierre canadiense, pues allí no se le llama así. Digo, pues la pasa como la tortilla francesa, mira. Pero se llama cierre canadiense. Aquí no hay nadie que no lo conozca por otro nombre, ¿vale? Y luego, exigencias ecológicas, pues coño, hay normas de cómo se tienen que poner las vallas para que no se pinchen los animales. Estos no son colocados. Esto es un aguanieves que se pinchó con un alambre y esto es una butada que está colgada, todavía está viva por los alambres. Los pájaros, cuando ven un alambre, primero no la notan mucho, si no pones unos cuadraditos que la señalen para que vean que hay un obstáculo, porque no lo ven, para ellos puede ser según las luces. Y daros cuenta que nosotros miramos desde abajo, ellos miran desde arriba o desde abajo. Y cuando hace sol en contra y a favor, y por la noche y con la niebla. Entonces, cuando arrean con eso, se pinchan un cacharro, se dejan colgar por un tendón y cascan. Entonces, es muy fácil. Aparte de poner señales, poner cierres que no tengan alambre. O sea, el alambre de espino no está justificado absolutamente para nada, ¿vale? En ningún sitio, y menos en las carreteras. Bueno, y ahí os presento para que veáis, pues esos son los anfibios de los que hablamos. Esa es una cría de uno de ellos. Pues cuando nacen son así, chiquitajos. Y tienen que ir otra vez al sitio donde se reproducen en las charcas y tienen que andar muchos metros. Esto, cuando yo era muy jovencito, es lo que hacía un amiguete mío suizo en su escuela de Suiza. Estoy hablando ya hace 25 años, ¿no? Había una cinta, y esto lo tiene en un libro que escribió él para eso. Eso es una cinta de plástico y esos son unos alambres que, como son suizos, decía la longitud y la altura que tenían que tener y tal. Bueno, ¿qué hacía con esto? Pues iba con los niños de la carretera, a la carretera, donde, o sea, por todos los sitios no pasan anfibios. Pasan en un tramo de carretera, que suele ser 500 metros, 1 metro, que tenga charcos a los dos lados, si no, no pasan. Pero donde hay a los dos lados, a las primeras lluvias de otoño cruzan. Y los ponían los niños a poner la cinta a los dos lados de la carretera por la noche y a la mañana siguiente iban a ver lo que pasaba. ¿Y qué hacían? Si ponían un cubo que tenía agujeros por abajo, no pasaba nada. Si no tenía agujeros, metían un palito para que saliera el ratón. Pero si se iba a encharcar porque no se salía el agua, tenía que poner un flotador y luego un palito, ¿vale? Para que saliera. A la rara era lo mismo, pero tal. Y a la mañana, y cada cierto espacio, ese pozo, ese cubo, lo enterraban al lado de la banda de plástico. De manera que los anfibios que iban andando por la banda se caían en los cubos. Y al día siguiente consistían con los niños de la escuela en coger los que estaban en un lado de la carretera, ponerlos en el otro lado y los de este lado al otro lado. Y a los niños aprendían para toda la vida que los anfibios tienen estos problemas de comunicación y así no había más. Esto lo he visto ya en carreteras ahora, actualmente en España, francesa en caso este,
y hacían esto mismo. Y bueno, sigue funcionando. Ahora, ¿hay cosas mejores? Sí. Hoy hay otros más mejores para que se crucen, de manera que se está solventado. Y luego los humedales son todos los que hay que conservar lo mejor que se pueda. Y esto probablemente nunca se habéis fijado en ello, por eso lo quiero contar aquí. Diréis, ¿qué es esto? Pues es simplemente, imaginaros esta carretera. ¿Dónde está? Aquí. Cuando se ve ahí bien el puntal, el punto este. Cuando no estaba hecha la carretera, en el punto este A, pasaba el agua de la lluvia que caía entre el punto A, el C, el D y el 1 y el A. ¿Entendéis? Esa es la superficie del agua que caía por ahí cuando no estaba la carretera hecha. Cuando hace la carretera pasa esa y además pasa también el agua que llueva en la superficie 1, 2A y en la A4, 3. ¿Entendéis? De manera que es muy probable que según cómo sea el trazo de la carretera, pues le toca el doble superficie, el 30% más, el 40% más. Eso quiere decir que si hacemos unas curvas, que no es difícil hacerlo, hay un punto a partir del cual, en este caso el C, en el que ya da lo mismo que haya carretera que no. Por lo tanto, desde el punto A hasta el punto B o hasta el punto C, está pasando mucha más agua de la que pasaba antes. Eso quiere decir que el cauce del río se está erosionando más de lo que se erosionaba antes. Eso quiere decir que hay una erosión cabalgante hacia atrás y progresiva. ¿Entendéis lo que digo? Por lo tanto, se producen desajustes fuertes y radicales en ecosistemas que se van. Estos desajustes, el problema que tiene es que cuando pasa el tiempo van empeorando cada vez más, nunca se mejoran solos. Otra cosa es cuando hacemos un paso de agua, como este, pues ya pintado, y lo ponemos así. Está claro que la bajada de CA hasta ahí abajo, el agua bajará, pero los anfibios que iban para arriba no van a ir de cachondeo, ni los ratones, son ya pendientes que la fauna no puede pasarlo. Por lo tanto, quiere decir que hacemos trampas muchas veces, verdaderas trampas para la fauna, en sitios que creemos que los hemos hecho para arreglar algo. Y luego, por supuesto, tener en cuenta la vegetación, poner la misma que hay y tal. Y luego, cuando veáis una cosa de estas, que están puestas en las orillas de toda la A66, en la carretera de Sevilla, esto es para llevar a la cárcel al que lo puso. ¿Vale? Ya está, no hay otro paliativo. Y había una empresa madrileña que vendía esto como trasplante de encinas. Esto no es un trasplante de encinas. O sea, ninguna de esas encinas tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. ¿Lo tenéis claro? Eso es como si a una persona le cortan los brazos, las piernas y dice que está maravillosamente porque le dan la comida con la boca. Una encina necesita todo su porte de árbol, que es donde tiene ¿cómo se llama? El árbol tiene su esencia, su fuerza para crecer al año siguiente en las capas de crecimiento, pero es en todo el árbol. Y las raíces las necesita todas. Normalmente una encina tiene una superficie que es como una vez o 2 veces y media la superficie de su encina, de su copa, si no se ha podado demasiado. Eso quiere decir que necesita todas las raíces. Si cortamos como esta, que se ha cortado alrededor de esto, no tiene raíces, es como la rama, no tiene ramas, tiene tocones grandes. Y claro, mucha gente me decía, porque algunas veces alguno de estos, no sé si aquí alguna foto de esas, no me acuerdo, no. Algunas veces cuando ponían estos tocones, que estos son todos de cárcel, salieron un montón de hojas. Y digo, mira, fíjate cómo revive. Digo, macho, como si tú estás en una piscina, te estás ahogando, o yo que estoy al lado, hago así, te meto la cabeza adentro, que empieza a hacer... Te estás hablando, no se está ahogando, joder, lo que quiere es respirar. Y como la encina no tiene hojas, pero tiene fuerza en los troncos para hacer las hojas que no ha podido tener porque la han cortado antes, pues intenta hinchar hojas a ver si consigo ventilar un poquito esto con oxígeno y conseguir alguna esencia para hacer algo más. Hace lo que puede porque no tiene ni raíces, ni ramas, ni hojas. ¿Entendéis lo que digo? Esto es de cárcel, no tiene más significación. Y además lamento que en esto liaron a mucha gente. Cuando vi una cosa de esta se me puso el cuerpo malo y además había una empresa que lo estaba poniendo que tenía hasta un trístico diciendo lo maravilloso que era. He salvado 13.000 encinas. Se hizo en un montón de sitios. Tocones y aquí dicen, no, yo le he dado unos ramitos, no has dejado nada. Porque la raíz es fundamental. ¿Entendéis esto? Bien. Por cierto, solo hay hay muchas normas en defensa de las encinas y todas estas cosas, pero la que yo conozco que es más seria es la de Asturias. No me acuerdo el año, pero publicaron un decreto porque estaba absolutamente prohibido hacer cualquier daño a las encinas. Tienen menos que nosotros, pero tienen muchas. Y decía, y cuando hay una obra, se prohibirá que se aparque ningún coche debajo de la sombra de la encina. Y se podría,
podar, o sea, estaba muy bien hecha. Porque claro, si nos ponemos los coches a aparcar debajo de la sombra de encina, cuando hay muchas encinas no pasa nada, porque hay una, bueno, por una que le pase, el siguiente coche se pondrá en otra y es salteado. Pero cuando es una y ahora está la, todos la ponen debajo, se comprime el suelo y las raíces no funcionan. Al árbol lo secamos y no dejamos que sus raíces se desarrollen, ¿entendéis lo que digo? Bueno, pues estas cosas que parece que son misterios no lo son. Bueno, aquí viene una serie de puntos calientes a los que se dedica un esfuerzo especial para que puedan pasar los animales por arriba, por abajo, por el medio. Bien. Bueno, luego también hay un montón de animales que se sentirían muy felices si hiciéramos caso y le dejáramos unos huequecitos para que sobrevivan debajo de las carreteras, en los pasos inferiores, que también son y tal. Pero me estoy dando cuenta a la hora que... ¿Habéis visto eso? Qué bonito era. Lo que ha pasado que era muy bonito, ¿lo habéis visto? No me estáis atendiendo, ¿eh? ¿Será posible? Esto iba a botar con una flecha esta. Eso. Decir qué es eso. Tenéis que decir algo, por lo menos, coño. Un chinche. Tengo una colección de chinches bestiales y he llegado, este lo he puesto porque hubo una conferencia que puse chinches de todos los colores y iba poniendo. Estoy convencido de que en esto se basan casi todos los diseñadores de vestidos de arte de moda porque son copias de esto. Cuando lo veo por ahí digo, mira, de este chinche, copiando todo, sí señor. No hay nadie original en este mundo. Bueno, esto es para ver dónde se ha producido ese accidente. En Estados Unidos, ¿habéis visto algún accidente aquí que se produzca que salgan de los coches? Eso solo pasa en las películas y en Estados Unidos. Bueno, pues quiero decir que también se atropella fauna en las carreteras y esos atropellos producen un montón de animales muertos al año, ¿vale? Esta nota, lo pasó muy deprisa, es una nota que publicó Delibes en el año 2004 y decía que se estimaba entre 10 y 20 millones de vertebrados los que mueren al año en las carreteras españolas. Y él calculaba que había un 3% de la superficie de carreteras ocupadas por superficies, o sea, del terreno español ocupado por eso. No los pongo, pues esto lo podéis ver igual. Estos son los accidentes que hay, que son muchísimos, incluso con atropellos dados por la Guardia Civil. Ponéis Guardia Civil, accidente de carretera, lo podéis ver. Pero quiero que veáis que los accidentes dependen básicamente de la velocidad, de la intensidad de tráfico y de la densidad de individuos que hay en el sitio. Y evidentemente de la precaución de los conductores y de las medidas para minimizarlas. Os puedo decir que hoy día nadie quiere accidentes de carretera y habrá que hacer algo para que haya menos accidentes de carretera, indudablemente. Y en ningún sitio se quieren accidentes, tampoco que se corte. Por lo tanto, las carreteras nuestras tendrán que empezar a tener todas estas condiciones. Evidentemente, lo que sí que quiere la gente es que las carreteras estén hechas bien, que la naturaleza no se altere demasiado alrededor y que casi cuando se acaba la carretera todo parece que no se haya hecho nada. Estas son carreteras hechas y eso estaba así cuando se acabaron. Quiere decir que desde antes de empezar a hacer la carretera se había empezado a restaurar la vegetación. Porque lo que no se puede hacer la carretera... No, cuando acabemos empezamos a restaurar. No. Hay que ir restaurando antes para que cuando acabemos esté verde todo. Si no, no lo va a hacer nadie. Y luego esto, pues un paso inferior que no tiene por qué estar hecho un churro debajo. Debajo del paso inferior hay árboles, hay arbustos, hay de todo. ¿Por qué? Porque se ha cuidado que esté. Y en eso, ¿qué hay que hacer? Prohibir que se meta una máquina a menos de 1 metro de no sé dónde, pero bueno, esas cosas, como sabéis, se pueden hacer. Y luego que estén tan primorosos como esto. Esto no es de aquí, esto es de Suiza, pero los suizos sabéis que son muy primorosos para estas cosas y bueno, les va. Y luego esto, que no lo tenemos en todas las carreteras, habría que tener en algunas más, que son simplemente unos depósitos, unos embalses, por decirlo así, para cuando hay un vertido de alguna sustancia peligrosa que no se vaya al río. Solo para eso. Y esto los hay en Francia en muchos sitios. Y que tenga capacidad suficiente para aguantar el envite y luego ya que se saque a donde proceda después de que se haya hecho. En definitiva, yo creo que el 70% de los problemas ambientales se pueden resolver al hacer el proyecto, un 20% en las soluciones y un 10% después, pero lo que sí que está claro es que a las carreteras le vienen muy mal las bajas, las urgencias y la rapidez, porque se empiezan a hacer cosas cuando no toca, ¿no? Entonces, resumiendo mucho, se trata de minimizar la huella ecológica, eso quiere decir no reducir la superficie de terreno productivo, maximizar el capital natural, respetar los flujos ecológicos y preservar la biodiversidad. Esto se dice muy deprisa. Había que contestar a muchas preguntas porque no lo voy a hacer ahora. Pero quiero hacer que veáis esto que está aquí escrito, que estos son las primeras jornadas internacionales sobre paisaje, sobre paisajismo, en las que estuve aquí con Carlos, que la organizó y estuvimos
Entonces estábamos más ricos que ahora, porque estábamos en el parador de ahí enfrente. Ahí fue el congreso este, ¿no? Y bueno, pues quiero decir que aquí había yo escrito esto, que fue una cosa que escribí ahí. El paisaje no solo se mira, sino que se penetra, se siente, se oye, se huele, se palpa, tiene calor o frío, es seco o húmedo, con viento en calma, y todo llega a nuestros sentidos y alcanzando nuestro subconsciente produce sentimientos variados. Y yo ponía aquí, cuando un bosque se pierde el canto de los pájaros, el paisaje muere un poco. Cuando un arroyo pierde la calidad de sus aguas, el paisaje muere un poco. Cuando un valle es cruzado por una carretera, el paisaje muere un poco. Cuando una sierra es cruzada por un tendido eléctrico, el paisaje muere un poco. Cuando dejamos nuestra huella sobre la naturaleza, el paisaje y ésta mueren un poco, ¿vale? Todo está en que no se muera demasiado y que no sea excesivo. Pero lo que sí que está claro es que hay una ingeniería. Quiero que salga esto porque es muy bonito. Mirad. Bueno, muy bonito. No es nada bonito. Veis que un río puede ser de una manera o de la otra, depende de lo que hagamos nosotros con él, ¿vale? Está en nuestras manos qué río queremos hacer, ¿vale? Y lo he puesto como ejemplo. Y luego quiero poner esto y no quiero dejar de hacerlo por una razón. Todos sabéis lo que es la huella ecológica. Se inventó en el año 1999 o 98, no me acuerdo bien. Se puso de moda y todas las capitales de España hacían su huella ecológica, presumían el libro, vamos a hacerlo. Dejaron de producirlo cuando vieron que al tercer año la huella ecológica era más gorda y nadie hacía nada para pararlo, o por lo menos ellos no eran capaces. Se dejó de publicar y solo sigue publicando Greenpeace, alguna otra, ¿cómo se llama? WWF Internacional y tal. Entonces, en el calendario del 2017 se decía por primera vez, desde 1996 se calcula el día de la sobrecapacidad de la Tierra. Y entonces, en ese año, el presupuesto ecológico de cada español en el 2017 llegó a su fin antes del 2016. No lo leo bien. Vino el crédito, el 2 de agosto del 16 se llegó al fin. Entonces, os voy a poner esto como ejemplo. Este es el día que los países del mundo acabaron con la huella ecológica que tenían para todo el año, ¿vale? Entonces, nosotros, que estamos ahí en España, el 11 de junio de este año acabamos con nuestra huella ecológica, ¿vale? Con la que teníamos. Como veis arriba, en febrero acabaron Qatar y Luxemburgo. En febrero, ahí ponéis los días, acabaron esos otros países. En abril acabaron esos otros. En mayo acabaron esos otros. Los podéis leer mejor que yo desde aquí. En junio, esos otros. En julio, estos otros. En agosto, estos. En septiembre, estos otros. En octubre, estos otros. En noviembre, estos otros. Y en diciembre acabaron con sus huellas todos. De manera que el país más civilizado del mundo es Vietnam, que aguantó con la huella ecológica hasta el 21 de diciembre del año pasado. La huella ecológica es lo que nosotros se llama huella ecológica a la superficie de terreno necesaria para sobrevivir. Es decir, para que comamos, para que nos vistamos, para que hagamos la casa, para que calentemos el agua. Esa huella ecológica es la que tenemos, ¿vale? Eso quiere decir que si nosotros no la tenemos, se la estamos robando a los demás países. Entonces estamos robando huella ecológica a los otros países. Claro, pero aquí se mide todo por el Producto Interior Bruto, ¿vale? Si se midiera la huella ecológica, las cuentas entre los países serían mucho más sencillas. Pero mientras sigamos pensando que cuando le compramos a un chino un destornillador que vale para apretar un tornillo, si no hacemos fuerza, porque si hacemos fuerza se doble el tornillo, el destornillador, pues vamos bien, porque es que vale muy barato. Y vale muy barato porque el chino no nos está tomando el pelo a nosotros. Es el país el que le está tomando el pelo al chino que hace el cacharro y que como no vale nada nos lo vende a nosotros por 4 perras. En definitiva, el chino, jefe de los chinos, es el que nos está engañando. Por lo tanto, tenemos un grave problema que resolver. Y no sé cómo se resuelve este problema. Yo espero que si no soplamos muy fuerte, no se huele el plumero ese, porque como se huele el plumero vamos de culo total, ¿vale? Y he querido acabar un pelín antes casi de la hora por si quería hacer alguna pregunta, porque no sabía en qué pararme a alargar sin nada. Luego. Espera, me dicen que luego. Me dicen que luego. En los postes del AVE me tienen contado que. ¿Cómo? En los postes del AVE se está haciendo el tren de alta velocidad. Sí. Que se quedan muchos sensores dentro. No sé cómo está diseñado. ¿Pero en qué sitio? No sé en qué sitio del AVE, porque yo le. Me lo contó trabajando allí.
en Galicia. de Santiago a Lens, que eran los azores dentro de los postes y que veía tres, uno encima, que se meten dentro del poste y no las salen para afuera y veía ya amontonado. No lo he visto en mi vida, no sé de qué me hablas, pero... Estuvo trabajando en la obra. Sí. No, pues no lo he visto. Bueno, no lo he visto nunca. Lo que sí te puedo decir es que si en un poste hueco se deja hueco por arriba, pues el pájaro que se caiga no sale. No sé cómo están diseñados. Sí. Eso me enteré yo que era un sistema muy bueno para captura de animales de cara al futuro, porque eso es atapuerca. La atapuerca era una grieta que estaba y los animales que se veían no salían, para que los analicen. Pues eso, si dejas un tubo vacío, lo que se mete ahí dentro no sale. Si es un pájaro, no. Si cualquier otro animal sale gateando, pero el pájaro no. Pero vamos, no sabía que había eso, porque normalmente tampoco se dejan, no por nada, sino porque es más barato taparlo. O sea, mejor taparlo. No te puedo decir. Lo que sí es verdad que se hicieron unos ensayos muy buenos y muy caros para evitar los impactos en los puentes, porque un ave va a 300 por hora. Y claro, 300 por hora ya no es solo que mate el pájaro, que se puede matar entero, ¿no? Porque eso ya es un avión. Los aviones tienen esos problemas y precisamente para no tenerlos ya también en algunos, bueno, los aviones comerciales no van tan deprisa, pero en los de algunos de estos militares que van mucho más deprisa, algunos que están en sitio de página, tienen diseñado una chapa que sale una chapa rápidamente para tapar el cristal. Como el radar detecta el pájaro, para que no, es que se mata al piloto y pierde el avión, que el piloto le dará igual, pero pierde el avión que vale muy caro. Es decir, que hay sistemas para evitar y un impacto con el ave es así de fuerte, entonces se ha pensado que sobre todo en los puentes, que es donde es más fácil que un ave cruce y claro, se cuela por encima, se ponen unas vallas, eso está muy estudiado, y la valla le impide que pasen. No lo sé. Pero vamos, los atropellos de fauna son a punta pala. Y particularmente en Extremadura, que me pasé 3 años haciendo censos en las carreteras, yo iba mucho entonces de Cáceres a Mérida con el coche, calculo que se morían entre 200 y 300.000 especies al año. La mayor parte eran pájaros, aves, y luego la siguiente eran mamíferos y luego reptiles. Y anfibios los que menos. Peces ninguno, claro. Pero vamos, los atropellos son muy grandes y por eso veis la cantidad de milanos reales o negros, según el momento del año, que hay andando por todas las carreteras. Porque eso no se lo tiene que explicar a nadie, se enteran de que allí hay animales y van a cogerlos. Y muy raras veces los pillan a ellos. ¿Vale? Venga, pues muchas gracias, hasta luego.